Pero las confesiones de fe ya hemos visto, hemos tratado de probar bíblicamente que es algo que se debe utilizar. Hemos visto también que tiene utilidades prácticas. Una confesión de fe sirve como una verdadera base para construir una unidad en la iglesia. Pero hoy tenemos que hacernos la siguiente pregunta, y es lo que nosotros vamos a estudiar en esta lección. La pregunta es la siguiente: ¿por qué la confesión de 1689? Hemos visto que se tienen que usar confesiones, que eso es bíblico. Hemos visto que eso es algo que puede serle de mucha ayuda para la iglesia. Pero entonces llegaremos al punto de decir, ok, pero entonces decidamos qué confesión de fe. Y algunos de ustedes podrían preguntar genuinamente, pastor, pero ¿por qué como iglesia han elegido la confesión de 1689? Y yo quiero mostrarles o argumentar el por qué algo que recién se hace en 1689 puede realmente tener la sumatoria y puede tener algo que es de mucho valor cuando uno piensa en lo que tiene que ver con la doctrina cristiana. Ok, no hay problema. Sigamos. Entonces vamos a leer este texto y luego voy a hacer algunas explicaciones importantes. Mateo 13, versículos 31 al 33. La palabra del Señor dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les digo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Vamos a parar allí y vamos a explicar un poco este pasaje y el contexto de este pasaje. Y hermanos, Mateo 13 tiene las preciosas parábolas que tienen que ver con el reino de los cielos. Estas parábolas arrojan una luz importantísima que, de hecho, aunque ustedes quizás estén familiarizados con las parábolas, quiero ver si alguno recuerda cuáles son algunas de las parábolas que encontramos allí. ¿Quién me dice en Mateo 13? No vean, solo traten de recordar. La higuera, el trigo y la cizaña. ¿Qué más? La levadura, que es la que leímos. El sembrador, muy bien. Todas estas parábolas tienen que ver con los misterios del reino. El versículo siguiente, al que nosotros leímos, el 34, nos recuerda que el Señor le hablaba a la gente a través de parábolas y enseñaba verdades a través de parábolas. ¿Y qué eran parábolas? Eran comparaciones, analogías que hacía usando cosas que ellos conocían muy bien para poder presentar verdades que ellos no conocían y que estaban revelando verdades del reino de Dios. Recuerden esto: Juan el Bautista está preso, ¿se acuerdan? Lo meten preso, su vida está corriendo peligro, y entonces él manda a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús. ¿Quién se acuerda qué es lo que le van a preguntar? Sí, a él. ¿Él estuvo el que había de venir o tenemos que esperar a otro? La pregunta es, ¿de dónde sale esa pregunta? ¿Por qué él hace esa pregunta? Él no había dicho ya que él no era digno ni de desatar las tiras ni los cordones de los zapatos, no había cordones en esos días, las sandalias de aquel que venía. Él no había reconocido ya que Jesús era el Mesías. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Por qué comenzó a dudar? Aún seguían esclavizados. ¿Qué cosa? Aún seguían esclavizados los romanos. Muy bien, porque la respuesta sería como esto: porque la visión que él tenía del reino de Dios era una visión que no era conforme a lo que Dios estaba revelando, sino algo que ellos habían creado, generado en su propia mente, basado en lo que ellos habían visto en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento habla muchas veces de que el rey vendría a reinar, ¿sí o no? ¿Qué es lo que ellos esperaban como reino? Si me dices que ya vino el reino de los cielos, ¿qué es lo que esperaría? Que haya un rey que venza a todas las naciones enemigas, que vivamos en un periodo de paz y de gloria, porque el rey ya vino. Y entonces Juan el Bautista va y dice: este es el rey. Pero luego él está en la prisión, está por ser ejecutado en unos pocos días. Los romanos seguían siendo los que gobernaban sobre Israel,
Y él pregunta con un derecho propio, ¿verdad? Si tú eres el rey, ¿por qué no estamos viviendo el reino? Si tú eres el rey, ¿por qué el reino no viene como nosotros lo estamos esperando? Y el Señor entonces se encarga de explicarle el reino a él y a todos los que estaban alrededor de él, cómo era la idea del reino. Y déjenme darles un ejemplo de algunas de las cosas que vemos, porque estas parábolas de Mateo 13 son como una especie de mostrarte de diferentes perspectivas el reino. Te voy a decir cuál es una de las perspectivas que es importantísima para nuestra escatología o los eventos del futuro, cómo entendemos lo que va a suceder. Es lo que aparece en la parábola del trigo y la cizaña. El Señor le dice, el reino de los cielos es similar a un hombre que tenía un campo lleno de trigo, pero por la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Y al siguiente día los empleados se dan cuenta de que esto ha pasado, o después de unos días, y le dice, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el dueño del campo dice, no, es necesario que crezcan juntas. Pero luego él dice, cuando llegue la cosecha, el trigo va a ir al granero y la cizaña va a ir al fuego. Y él está diciendo, el reino de los cielos es como, es decir, está usando eso para explicar cómo es el reino de los cielos. Y esta es una respuesta que Juan el Bautista necesitaba escuchar. El reino ya está aquí, pero el reino no es como tú crees que va a ser. Un día va a ser así, pero hoy todavía no es así, pero el reino ya está aquí. Y es como un campo que tiene tanto trigo como cizaña sembrado en el mismo lugar. Y el Señor después interpreta esta parábola y dice, el campo es el mundo. El trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Hoy estamos en el reino, pero en este campo que es el mundo, los hijos del reino crecemos como trigo en medio de la cizaña que también está creciendo y que no se la está arrancando, pero no porque no se la vaya a arrancar. ¿Qué es lo que se está esperando según la parábola? El tiempo de la siega, la cosecha. Cuando eso pase, ahora sí van a ser separadas completamente. ¿Qué significa eso en nuestro entendimiento del reino? Hermanos, hoy estamos en el reino de Dios. Hoy estamos viviendo el reino de los cielos, pero de una manera que puede ser dicha inicial, todavía no completamente consumada. Hoy los hijos del reino estamos en la tierra. Hoy Cristo es nuestro Rey. Pero hoy también los hijos del maligno están junto a nosotros y no hay una distinción todavía. El Señor dijo, no, es necesario que crezcan juntos. Pero va a llegar el día en que eso se separa. Y esa es una respuesta para Juan. Pero hay otra cosa que es realmente lo que me quiero enfocar en nuestra clase de hoy. Él utiliza dos parábolas que son muy similares, que utilizan la idea de desarrollo. Y esas dos parábolas son la de la semilla de mostaza, muy conocida, y también la de la levadura. Pensemos en la de la semilla de mostaza. Según la parábola, la semilla de mostaza, ¿qué tan grande es la semilla? Dice que es la más pequeña de todas. Pero cuando se la siembra, después de un tiempo, ¿qué es lo que pasa con esa pequeña semilla? Se convierte en un árbol que después aves pueden venir a posarse sobre él. Ahora, la idea no es, no te pongas a imaginar qué significarán las aves. ¿Será eso Donald Trump? No. No pienses en eso, piensa en lo que significa el movimiento que te está dando. Algo chiquito que empieza pequeño, pero que comienza a desarrollarse hasta convertirse en un gran árbol. Es la misma idea de la levadura, estoy mal dormido, levadura. ¿Qué pasa con la levadura? ¿Cuánta levadura se necesita para leudar toda la masa? Un poquito. ¿Y qué pasa después? Tú pones la levadura y ¿qué pasa después de unos, no sé, días? ¿Qué pasa? Todo se leuda con ese poquito. ¿Cuál es la idea? Ahora, acuérdate, la levadura a veces es usada para hablar del pecado, ¿sí o no? Pero no en esta parábola. En esta parábola se está hablando del reino. Y está diciendo que es como la levadura, que empieza chiquito. ¿Cómo empezó el reino de los cielos cuando Cristo lo inauguró? ¿Cuánta gente había? 12, pero luego un poquito más, 120. Pero luego, ¿qué ha pasado a través de los siglos? Ha crecido y un día el conocimiento de Jehová estará en toda la tierra. Es chiquito, pero va desarrollándose. Esa idea del desarrollo
es una parte importante en la que yo quiero enfocar la mente de ustedes brevemente en esta mañana. Hermanos, ¿qué significa esta idea de desarrollo con respecto a la doctrina? Miren, quiero que me permitan hacer un poquito de historia, pero quiero captar la atención y el corazón de ustedes. Cuando los apóstoles estuvieron vivos, la revelación de Dios venía directamente a través de ellos. Ellos escribieron la palabra revelada por Dios, pero los apóstoles murieron y no se volvieron a elegir más apóstoles porque tenían la intención de ser simplemente un oficio muy particular para un tiempo particular de la historia de la iglesia. Ellos iban a poner el fundamento de donde se iba a levantar todo el edificio. Pablo dice en 1 Corintios 3, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, pero luego los otros ¿qué hacen? Sobreedifican. Y esa es la idea de cómo nosotros entendemos la iglesia. Se ha puesto el fundamento y se va sobreedificando sobre lo que los apóstoles establecieron como fundamento. Dice en Efesios 2:20 que la iglesia ha sido cimentada y fundamentada sobre el cimiento de los apóstoles o el fundamento de los apóstoles. Así que los apóstoles mueren, así como un edificio, el fundamento lo ponen una sola vez. Pero luego de que ellos mueren, quiero que pienses conmigo lo que te voy a decir. ¿Qué pasa con la iglesia? Según el profesor Carl Truman, hay dos cosas que sucedieron después de que los apóstoles murieron. Hubo, en primer lugar, una gran problemática sobre, ¿y ahora quién va a liderar la iglesia? ¿Y ahora cómo va a funcionar la iglesia? Porque ellos eran los pastores universales de la iglesia. ¿Y ahora cómo funciona? Esa respuesta está en el Nuevo Testamento. Tendrían que tener pastores en cada congregación, lo que hoy nosotros vivimos. Pero la segunda gran pregunta era, ¿y ahora qué tenemos que creer? ¿O cuál es la verdad que nosotros tenemos que sostener? Porque hasta el momento en que los apóstoles estaban vivos, ¿quiénes determinaban lo que era verdadero y lo que se tenía que creer? Los apóstoles. Y lo dejaron escrito. Pero cuando ellos salen de escena, vamos a decir así, es como si la iglesia hubiera quedado huérfana. Eso era parte del plan de Dios. Y eso es lo que yo quiero decir con el tema del progreso. Era algo chiquito que tenía que irse desarrollando de una manera providencial por medio de lo que el Señor iba a mostrar. Ahora, quiero que escuchen lo que te voy a decir porque esto es bien importante. Hoy, y siempre ha sido así, pero hoy, hay personas que piensan, si yo quiero saber cómo era la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia, debo ir a los escritos más antiguos que yo pueda. Si encuentro escritos del año 150 después de Cristo, lo que ellos digan, eso es lo que yo voy a hacer porque esa era la iglesia pura. Cuando tú lees los primeros escritos de la iglesia, que se llaman los padres apostólicos y luego los padres de la iglesia, hay una cosa, es fascinante leer lo que hacían, porque ellos habían sido enseñados por los discípulos. Pero al mismo tiempo es tan... te desanima, te entristece, te bajonea el hecho de ver que el entendimiento que ellos tenían sobre ciertas cosas era tan incorrecto. Y uno dice, pero sí aprendieron de los apóstoles. Y esto es lo que yo quiero enseñarte. Vamos a imaginarnos que el gráfico va así. Aquí está la vida de los apóstoles. Cuando ellos salen de escena, algunos creen que la iglesia comenzó a ir así, como una picada, porque ya se iban alejando de lo que habían aprendido y llegan hasta las cosas malas. Si ese fuera el punto, entonces si tú quieres ser fiel, tienes que tratar de volver lo más que puedas antes de que la iglesia comenzara a caer en picada. Pero lo que creemos que realmente sucede cuando tú lees los escritos antiguos es que cuando los apóstoles mueren, hay algo que se llama el gran precipicio en lo que tiene que ver con el entendimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos eran niños. Quiero que pienses en un niño que sus papás son riquísimos. Son dueños de una fortuna que no se puede contar. Su papá tiene los negocios familiares y sabe cómo funciona todo, pero de pronto sus dos padres mueren y no tiene hermanos. Y queda simplemente con alguien que lo cuida. Estoy pensando en Batman, pero no le voy a decir eso. Ahora,
El otro día le dije eso al doctor Waldo, me dice, lo voy a tener en cuenta para mi próxima clase. Quiero que piensen en un niño rico, huérfano, con su mente chiquita, vamos a decir que tiene 5 años. ¿Qué tan consciente es él de la riqueza que tiene? No, sabe que tiene una cama, que tiene una casa, para él todo es igual, no tiene mucho discernimiento. ¿Cuándo va a ir entendiendo la riqueza que tiene? Pero esa riqueza no se va, vamos a imaginarnos que no se pudiera aumentar ni disminuir, sigue siendo igual de rico. Pero, ¿cuándo comienza a entender esa riqueza? A medida que va creciendo y va no es que a medida que él va creciendo su riqueza recién se va haciendo grande, no. Él era siempre rico. Pero el hecho de ir creciendo le ayuda a ser consciente de la riqueza que tiene y entonces decir, soy rico, esto es lo que tengo. Eso es exactamente lo que pasa con la iglesia. Le voy a dar algunos ejemplos rápidos. Pensemos en la doctrina de la Trinidad. Pregunta para esta clase tan selecta de hombres y mujeres fieles. ¿Qué tan central es la doctrina de la Trinidad en la fe cristiana? Más o menos, casi nada, absolutamente importante. ¿Quién me responde? Todos aprobados. Casi, aquí podía reprobar a cualquiera y mandarlo a la clase 0. Absolutamente importante. La Trinidad es una doctrina central. Quien niega la Trinidad no es nuestro hermano. Punto. No importa si se viste como nosotros, hablan como nosotros, van a culto como nosotros. Si alguien niega la Trinidad, no es cristiano. Porque ese es el centro, es el núcleo de la fe cristiana. Ahora, la doctrina de la Trinidad llegó o demoraron 300 años más o menos en poder formularla como nosotros la hablamos. Un Dios en 3 personas. Un Dios que tiene 3 subsistencias, los cuales son Dios y son infinitos en ser, perfecciones, en dignidad. Son uno y son 3 a la vez. Ese tipo de lenguaje que nosotros hemos heredado no se hablaba siempre así. Y la razón es que aunque ellos entendían, por ejemplo, había cosas bien claras para ellos, Jesucristo es Dios. Eso es algo que uno lo lee en todos los escritos antiguos, desde los más viejos de todos. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Señor, porque lo tomaban directamente del Nuevo Testamento. Pero entender que Jesucristo tiene la misma naturaleza que el Padre, no, eso ya es otra cosa. Y entonces tú puedes encontrar que en los escritos muy antiguos a veces se daban ilustraciones malísimas que no te recomiendo que las des. El Padre es el sol y el Hijo es como un rayo del sol. Si tú dices eso, estás diciendo que Jesús es una emanación del Padre y que en realidad no es el sol, sino que es algo que sale del sol. No, eso no es Jesucristo. Y algunos de los padres de la iglesia hablaban así. Ahora, hay que entender algo. Eran niños. Es como si yo le preguntara a un niño de 5 años, explícame el problema económico de la deuda externa. Si usa tomate y no es tan preciso en lo que me explica, tú lo pasarías por alto, ¿sí o no? Tratarías de tomar el hecho de que tiene por lo menos la idea. Es que nosotros nos endeudamos con alguien y entonces tenemos que... tú tienes la idea clara. Todo lo demás está medio mal. La ilustración que usaste está malísima. No usen los tomates porque no es buena idea. Pero por lo menos tienes la idea de lo que significa la deuda externa. ¿Me hago entender? Eso es lo que pasaba con esta iglesia, que era un niño. No sabía cómo hablar perfectamente. No sabía cómo entender ciertas cosas perfectamente. Fue necesario, y escuchen lo que voy a decir, fue necesario tener enemigos de la verdad para que comenzaran a presionar y comenzaran a meterse secretamente para que la iglesia tuviera que comenzar a pensar y analizar correctamente. Esto no está bien. Él está diciendo lo mismo que nosotros, pero no cree lo mismo que nosotros. Entonces vamos a mejorar el lenguaje. No vamos a usar esa ilustración, vamos a usar vamos a usar estas palabras. La palabra persona, la palabra esencia, la palabra subsistencia, son palabras que si tú las estudias, tienen una tremenda historia de muchos debates para poder elegir la palabra correcta para poder explicar lo que la Biblia enseña sobre Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Así que un día la iglesia era un niño. Déjame usar otra ilustración. Un día la semilla de mostaza era un pequeño arbustito que recién comenzaba a botar hojitas. Un día la iglesia era una masa que tenía una partecita recién leudada.
Pero la profecía y la forma en la que el Señor habló es que eso se iba a tener un desarrollo de tal manera que un día iba a crecer para convertirse en un gran árbol o leudar a toda la masa. No es solo el conocimiento de Jehová en la tierra, es también el propio entendimiento que la iglesia tendría de lo que nosotros creemos. Ahora, ¿por qué les estoy haciendo este recuento histórico y esto que es súper importante? Hermanos, la razón por la que lo estoy haciendo es porque nosotros tenemos que pensar en que la doctrina cristiana siempre estuvo en la iglesia. Porque en el momento en que nos entregaron la Biblia, no hay nada que se le haya añadido a la Biblia, ¿sí o no? La Biblia es exactamente como nos la dieron, pero el entendimiento que tenemos de lo que está en ella ha sido como un proceso de desarrollo a través de siglos para poder entender las verdaderas doctrinas que están en la palabra de Dios. Hermanos, estoy siendo bien claro hasta aquí. No estoy diciendo que en el año 300 se inventaron la Trinidad, no. Estoy diciendo que la Trinidad es una revelación bíblica, pero que para poder confesarla correctamente, con las palabras correctas y de la forma correcta, se demoraron algunos años hasta aprender cómo decir y cómo articularla de una manera correcta. ¿Me hago entender? Piensen en otro ejemplo rápidamente. La Biblia. ¿Cuándo tenemos la Biblia así como tú la tienes en tu mano? Alguien puede decir, pastor, pero la Biblia desde que fue escrita era inspirada. Por supuesto. Nadie le dio autoridad a la Biblia para convertirse en la palabra de Dios. Cuando esos libros fueron inspirados y dados por Dios, eran la Biblia. ¿Me hago entender? Pero era necesario compilar todo eso que Dios había revelado. Y para poder compilar y estar seguro que era lo que Dios había revelado, se llevó también un proceso a través del cual no se le dio autoridad a la palabra, ella tiene autoridad por sí misma. Se reconoció cuál era la palabra que Dios había dado autoridad. ¿Me hago entender? Muchos libros fueron escritos en esos años, pero los libros que tenemos en nuestra Biblia están allí, así como están agrupados, gracias al trabajo de algunos siglos de la iglesia, reconociendo lo que Dios les había dado. Los hombres no hicieron la Biblia, la iglesia no hizo la Biblia. La Biblia se hizo solita, por la inspiración de Dios, pero para reconocerla fue necesario tomar un tiempo. Déjame darte una ilustración de lo que ya hemos estudiado. Me preguntaron esta semana en New Jersey que cuándo era la edad que una persona podía ser bautizada, ¿verdad? Hemos hablado un poco de eso. Yo les decía, lo primero que tenemos que abrazar con toda nuestra fuerza es que creemos que Dios puede salvar a un niño. ¿Amén o no? Sí. Dios lo puede salvar. La obra de salvación es igual que la que hace un drogadicto, porque es transformar un corazón de piedra y volverlo uno de carne. Dios lo puede hacer cuando ese niño es bien pequeño. Pero la iglesia, para poder bautizar a alguien, ¿qué tiene que hacer? Reconocer que la obra de Dios se ha hecho en esa persona a través de escuchar el testimonio y ver el carácter de Cristo formado en él, ¿sí o no? No significa que cuando yo lo reconozco recién es cristiano. Es cristiano el día que el Señor lo salvó y lo comenzó a transformar, ¿sí o no? Pero yo, para reconocer la obra de Dios en él, me demoro un poco de tiempo, naturalmente, para poder mirar y reconocer lo que él ha hecho. ¿Me hago entender? Algo similar es lo que pasa con la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios en el momento en que fue inspirada. Cuando Mateo escribió el Evangelio, en el punto final se acabó, eso ya era palabra de Dios. Pero hasta que fue reconocido, quizás se demoró un poco, no para darle la autoridad de ser palabra de Dios, sino para reconocer que lo era. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sirvió la ilustración del bautismo? Eso ayuda a entender que los hombres no tenemos poder para hacer la obra de Dios, sino para reconocerla. Y el hecho de que Dios haga su obra, a veces delante de nosotros, se demora un poco desde que la hace hasta que lo vemos. Pero no significa que cuando lo vemos recién la hace, sino que estamos reconociendo lo que Él ya hizo. ¿Ok? Muy bien. Volvamos a la pregunta de nuestra clase, que es una pregunta clave. Esa pregunta es, ¿por qué la confesión de 1689? ¿Por qué? Pastor, si la iglesia ha ido creciendo y ha tenido todo ese desarrollo, mírenme todos aquí un ratito la mano. Si les dije que había un gran efecto
despeñadero, esa es la palabra que quería usar, la palabra despeñadero. Y lo que ha ido la iglesia es creciendo así, hasta llegar a entender lo que ha recibido. Entonces, si yo hablo de la Trinidad, está aquí y de pronto va creciendo y en el año 300 llegó al entendimiento correcto, con las palabras correctas. La doctrina del hombre fue desarrollada y entendida correctamente entre los años 400 y 500. El pecado del hombre, la naturaleza del hombre, no es que se la inventaron allí, se aprendió a articularla conforme a lo que la palabra de Dios dice. En esos años es cuando apareció el famosísimo Pelagio. No sé si algunos han escuchado de él, pero Pelagio creía que Adán no afectó en nada a los hombres, sino que solo era un mal ejemplo. Y como él era un mal ejemplo, y entonces los hombres habían visto su mal ejemplo, cuando tú naces, no importa, miles de años después de Adán, como tú ves el mal ejemplo que ellos dieron, y que ellos vieron de otros, y que ellos vieron de Adán, entonces tú eres contagiado por el mal ejemplo si quieres, porque puedes permanecer santo, bueno y recto, porque no tienes pecado. Y uno dice, pastor, esa no es la doctrina que está en la Biblia. No, no es. Pero eso es lo que se decía. ¿Y qué fue lo que enseñó Agustín de Hipona? No, el hombre nace en pecado. Adán nos afecta, no es que él cae para atrás o para adelante o para los lados sin afectarnos. Nosotros caímos en él. Cuando él pecó, él nos estaba representando, y como nos representaba, todos morimos en el pecado con él y traemos las consecuencias de él y nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero eso se habló, así como lo estoy diciendo, y se le dio nombre recién 400 o 500 años después. Es increíble, ¿sí o no? Pero lo que quiero que vean es la levadura creciendo, la semilla de mostaza creciendo, y no tendría que sorprendernos, porque esas son las mismísimas palabras de nuestro Señor. ¿Sí o no? Ahora, ustedes tienen diferentes momentos clave en donde la iglesia confesó su fe. Y voy a hacer un pequeño recorrido muy rapidito. El primer punto clave, la primera gran confesión que la iglesia tuvo, se le conoce como el credo de los apóstoles. No lo escribieron los apóstoles, sino que eso es lo que los apóstoles decían que uno debe creer, y ellos simplemente lo afirmaron con palabras. Este credo de los apóstoles es algo que nosotros podemos, a veces lo identificamos con la Iglesia Católica Romana. El domingo estuve en la iglesia del pastor John Miller, y durante la cena del Señor, el pastor John dijo, vamos a recitar el credo de los apóstoles, porque nosotros tomamos esta cena basados en la unidad y en la confesión de fe que nosotros tenemos. Y comenzaron, creo en Dios Padre, Creador del cielo, en inglés, ¿verdad? Y comenzaron a... ¿Por qué? Porque eso es lo que la iglesia cristiana siempre ha creído. Ese credo no es católico. Es católico, pero con C chiquita. Universal. Es universal. Es de todos los cristianos. Todo cristiano verdadero debe creer eso. Así que no nos debe dar temor, ni tiene que salirte un poco de ronchita cuando alguien comienza a recitar el credo, porque es verdad. ¿Tú crees que Dios es el creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Y crees que Jesucristo es su Hijo, quien vino y nació de la Virgen María y que sufrió bajo Poncio Pilato y que murió y resucitó? ¿Lo crees o no? ¿Y crees en el Espíritu Santo y crees en la comunión de la iglesia y crees en que Él volverá por segunda vez? Sí, porque ese credo es cristiano. Ahora, ese credo es lo que se ha determinado, que si alguien niega algo de lo que se dice allí, ese alguien no es cristiano. Pensando en esto que les estoy diciendo, tenemos por un lado el credo de los apóstoles, pero uno puede decir, si esta es la fe ortodoxa, está perfecto, pastor, ¿por qué no tenemos como confesión el credo de los apóstoles? Y yo tengo que decirles esto, tenemos como confesión el credo de los apóstoles, y vamos a revisar eso en las siguientes lecciones, porque nuestra confesión de fe utiliza no solo el mismo lenguaje del credo de los apóstoles, el mismo orden del credo de los apóstoles. Habla de Dios, habla del Hijo, habla del Espíritu, y luego la iglesia, la comunión, los eventos del futuro, todo aparece en el mismo orden, porque es parte de lo que creemos. Nosotros no estamos inventando nada, es parte de lo que la iglesia ha creído. Ahora, escuchen esto, pero hay muchas cosas más que la iglesia tenía que confesar que no están en ese credo. Y entonces allí es donde viene un segundo gran movimiento, y por cierto, el credo de los apóstoles se fue ampliando con cierta información adicional que era necesaria. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de esto.
la doctrina del Espíritu Santo, en el credo de los apóstoles solo dice, y creo en el Espíritu Santo, no dice nada más. Pero más adelante, unos años más adelante, 100 o 200 años más adelante, se hace una ampliación del credo de los apóstoles, que es el credo niceno. El credo niceno contiene una afirmación todavía más detallada del Espíritu Santo, creador de vida, de la misma sustancia del Padre y del Hijo, Dios de Dios. Ese tipo de lenguaje muestra que había algo que la iglesia se dio cuenta que tenía que seguir afirmando o detallando más. Creo en Jesucristo, y de pronto viene alguien que dice, sí, yo también creo, pero Él no es Dios. No, creo en Jesucristo, de la misma esencia del Padre. Ahí estoy refutando algo. Ya dije lo primero, pero tengo que abrirlo, tengo que desarrollarlo para que pueda defender en contra de cualquier cosa que se estuviera atacando. Lo mismo pasó con el Espíritu. Creo en el Espíritu. Sí, pero Él no es una persona. Sí, pero Él no es parte de la subsistencia de la deidad. No, Él es dador de vida que habló por medio de los profetas. Él es Dios. Ese tipo de ampliaciones es lo que iba ayudando a que se pueda confesar de manera correcta la fe. Ahora, hermanos, no se me pierdan. Credo de los apóstoles, credo niceno, después se hace una revisión en Constantinopla y se llama credo niceno-constantinoplano, y luego de eso, estamos hablando de siglos, se hacen otro tipo de expresiones, como por ejemplo el credo de Calcedonia, en donde principalmente se trata de explicar la persona de Jesucristo, y es preciosísima la expresión que se usa. Dice, una persona, dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿De dónde viene esa expresión? Así decimos, 100% Dios, 100% hombre. Por cierto, mejor utilizar verdadero Dios y verdadero hombre, porque eso significa completamente. Eso viene de ese credo de Calcedonia, muy antiguo, donde dice que tiene dos naturalezas las cuales no se combinan entre sí, no se mezclan, no crean una tercera, sino que permanecen distinguidas, inseparables pero distinguidas, Dios y hombre. Eso es parte de lo que se confesó en la historia y es parte de lo que alguien tiene que creer si va a creer en Jesucristo de una manera bíblica. ¿Me hago entender, mis hermanos, hasta aquí? Ahora, llegamos a la confesión de Westminster, que fue una confesión que se hizo en el año 1643 en adelante hasta el 47. Esta confesión reunió a los teólogos reformados más importantes que habían, o los convocó a la mayoría de ellos, para poder hacer un credo universal en donde estuviera contenida la doctrina ortodoxa de la Iglesia, la Trinidad, quién es Cristo, el Espíritu Santo, pero también la doctrina reformada. La doctrina reformada incluía cuál es la relación de la ley con el cristiano hoy. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Principios como el principio regulador están en esa confesión de fe. Todo eso es parte de lo que había allí. Sin embargo, en nuestra manera de entender, el desarrollo sigue avanzando. Porque Westminster todavía dice que hay que bautizar niños. Westminster dice que la autoridad solo está en los pastores, y Westminster en su versión original decía que la iglesia y el Estado estaban unidos. De una manera en la que el Estado podía castigar los delitos que se cometían en la iglesia. Imagínense, herejía, ¿cómo se pagaba? La famosa historia de Miguel Servet, si alguno de ustedes ha estado familiarizado con la lucha en contra del calvinismo que a veces hacen, siempre dicen, Calvino era un asesino. Es cierto que la doctrina de Calvino sobre la relación del Estado y la Iglesia estaba equivocada, pero el hecho de matar a un hereje, que por cierto no lo hizo él, sino que lo hace el juicio que hace la Iglesia, era parte del sistema equivocado, erróneo que tenía. Porque el Estado no tiene por qué pagar con muerte algo que se hace mal en la Iglesia. ¿Cuál es la máxima pena que podemos dar en la Iglesia cuando se juzga algo? Excomunión. No muerte, excomunión. No expatriarlo, eso también pasaba. Muerte o te vas de la ciudad, me voy. No, eso no podemos hacer porque vivir en una ciudad es un asunto del Estado civil, ¿sí o no? Es del país, no de la Iglesia. Por lo tanto,
eso tiene que ser visto en primer lugar y esa división tenía que ser entonces aclarada y la confesión de Westminster no tenía todo lo que se necesitaba en eso. Así es como llega la primera revisión de la confesión de Westminster, que es una declaración, se le llama la Declaración de Saboya, hecha por los congregacionalistas. Escuchen lo que voy a decir. Westminster está aquí, si yo pudiera explicarlo de alguna manera. Bautismo de niños, la unión de la iglesia con el Estado, los pastores tienen toda la autoridad y nadie más. Los congregacionalistas son un paso un poco más afuera de donde estaba Westminster, siguen manteniendo la ortodoxia, la verdadera doctrina reformada. Ellos dicen, pero el Estado no puede estar unido con la iglesia. Realmente tienen que ser iglesias independientes, locales. Se debe castigar el pecado con la excomunión, no con la muerte, no con sacar a alguien de la ciudad. Así que ellos, vamos a decir así, reformaron la visión que había en Westminster, mucho más bíblica ahora, diciendo la iglesia y el Estado deben permanecer separadas. Pero en esta declaración todavía se dice que hay que bautizar niños. Entonces aparece la declaración de 1689. Mantiene la ortodoxia, mantiene la verdadera doctrina reformada, pero a diferencia de Westminster y de acuerdo con los congregacionalistas, creemos en la separación de la iglesia y el Estado, en donde la iglesia tiene un rol y el Estado otro, en donde tienen que cohabitar, pero donde ninguno puede interponerse con el otro. El tipo de gobierno que nosotros aprendimos es el que aprendimos de los congregacionalistas, pero aquí está la gran diferencia entre nosotros y los congregacionalistas y también con los presbiterianos o Westminster. Nosotros creemos que los únicos que pueden ser bautizados son los creyentes, no niños, no los hijos de los creyentes, solo los creyentes. Las diferencias son teológicas, no es una cosa sencilla, yo lo estoy haciendo muy simple, pero es complejo. Tiene que ver con cómo se entiende la conexión de la Biblia entera. Y eso es lo que hizo que los congregacionalistas llegaran solo hasta allí y nosotros hasta aquí. Y creemos que nuestra confesión de fe contiene toda la herencia del pasado, todo lo que la iglesia ha confesado como cristianismo bíblico, la doctrina reformada, pero también una correcta visión de la iglesia y una correcta visión del bautismo. Y por eso nosotros abrazamos nuestra confesión. Ahora, alguien podría decir, pastor, pero eso fue en 1689. Hasta acá, hasta el año 2025, ese árbol de mostaza ha seguido creciendo, ¿sí o no? Y esa levadura ha seguido levando la masa, ¿sí o no? Ahora tenemos más masa leudada que en 1685, 89, es verdad, eso es verdad. Dije 1685 hace un rato, ¿no? Sí. Estoy cansado. 1689, ¿ok? Para cualquier detractor que diga que cambiemos el número. Oye, ahora, cuando uno piensa en eso, claro que ha habido desarrollo. ¿Saben en qué aspecto ha habido desarrollos? Por ejemplo, la escatología, las doctrinas del porvenir, de cómo entender cómo es que el Señor va a venir, cuándo, qué tiene que pasar. Es algo que nuestros padres bautistas particulares no tenían tanto desarrollo como lo que se desarrolló en los siglos siguientes. No existía en esos días el dispensacionalismo. Nadie creía en el rapto. Gracias al Señor. En esos días no existía esa doctrina. Pero en esos días tampoco se usaban los nombres que hoy usamos para poder explicar ciertos temas. Entonces, eso fue parte del desarrollo posterior que vino en los años siguientes, especialmente en el siglo XIX y XX, donde se fue desarrollando la parte escatológica. Dice, alguien me contaba el otro día, estuve en la conferencia con Joel Vicky, donde estuve el primer fin de semana, y estuvo ahí el hermano Joel Vicky, y alguien le preguntaba, y él decía, si hay algo que nosotros tenemos mejor que los puritanos, él es un amante de los puritanos, decía, si hay algo que nosotros tenemos mejor que los puritanos, es la escatología. Porque ellos entendieron todo lo que estaba detrás de ellos, lo entendieron bien, y desarrollaron ciertas cosas como parte del progreso, pero ellos están hace 500 años, hace 400 años. Hoy ha habido un desarrollo y un entendimiento mayor de la riqueza que siempre tuvimos, como los niños ricos,
que van creciendo en su entendimiento, ahora entendimos que hay otros detalles también en la escatología que ellos no vieron, pero que nosotros podemos entender de una manera más sólida, conectada. Y por supuesto, ellos lo vieron en general, pero habían ciertos detalles que quizás no entendieron. Por ejemplo, cuando uno lee algunos bautistas particulares, ellos creían que sus días eran los días finales. Y ellos creían que todo lo que decía el libro de Apocalipsis se cumple en Inglaterra. Porque ahora, yo quiero que sepan esto, antes de que lo juzguemos duramente, eso sí era persecución. Que hoy alguien te vire la cara en tu trabajo por ser cristiano, eso es nada. A ellos los mataban, los tenían presos. Ustedes saben la historia. Los metían presos por predicar la palabra. John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, estuvo preso no sé cuántos años. Y dicen que lo metieron preso por predicar la palabra, por no ser de la religión del Estado. Salió y el primer domingo después de salir de prisión, ¿qué creen que hizo? Volvió a predicar. ¿Y adivinen qué le pasó? Lo volvieron a meter preso. Gente así está viviendo una realidad que nosotros nunca vamos a vivir. Yo puedo predicar en cualquier país. En Cuba medio tengo que esconderme, pero igual puedo predicar. Pero ellos tenían la autoridad, los mataban. Hay libros de Benjamin Keach, que es uno de los bautistas particulares que escribió sobre niños, que no hay ninguna copia hoy. ¿Sabes por qué? Porque obligaban a que todos saquen sus copias y la quemen en los lugares públicos. Y a él lo tenían en la picota. ¿Saben cómo es la picota? No. Entonces le metían la cabeza y las manos así, y así pasaban por día. Y la gente te ve en una posición que era así como vergonzosa, delante, para que todos vean, este es un rufián. Él pasó así muchos días y horas por escribir tratados teológicos que nosotros hoy tenemos y que ahora tenemos el privilegio también de traducir. Entonces, uno tiene que ser sensible a esa realidad. No juzgues a un niño, porque no te puede explicar la deuda externa si tiene 7 años. Mejor identifica si lo que él está diciendo tiene algo de así, aunque los detalles y las ilustraciones no sean tan buenas, no sea tan preciso. Si ya tienes un ingeniero económico, doctor en finanzas internacionales, que te explica mal la deuda externa, ahí sí ponte en problemas con él. Pero él tiene algo que ese niño no tiene. ¿Sí o no? Educación, años, conocimiento, saber qué dijo fulano, sultano, mengano, y entonces tener ideas claras. Es como que yo quisiera, el otro día, Laila, la hija del pastor Taylor, le dijo: pastor, Mario, me quiero bautizar. Y vamos a empezar un estudio bíblico con ella y Sofía. Sofía después me dijo: papi, creo que yo también. Entonces tengo que enseñarle la palabra primero. Y les tuve que decir: tienes que primero conocer al Señor. Y luego, la iglesia tiene que reconocerte. Así que quizás van a pasar algunos años. ¿Estás dispuesta? Sí, pastor, venga. Te vamos a estudiar. Si ella quiere conocer al Señor, ¿cuál es mi responsabilidad? Sí. Llevarla, que tome del agua de vida. Ella me dice, ella cree que ha sido salvada. ¡Qué bendición! Ahora, digamos que estoy aplicando el proceso. Se lo aplico aquí a mi Wendy. Wendy, cuénteme cómo cree que el Señor lo salvó. Entonces Wendy me dice algo impreciso. No es lo mismo que Wendy me lo diga impreciso, a que Laila, que tiene 8 o 9 años, me lo diga impreciso. ¿Verdad que no? Si ella me lo dice impreciso, pero tiene la idea, voy a seguir trabajando y guiándola. Pero si Wendy me dice algo impreciso, voy a tener que decir: Wendy, pero ese no es el evangelio que predicamos. Porque son los años, el entendimiento, es la madurez, todo eso. Piensa, la iglesia fue un niño también una vez. Y como niño, había cosas que iba aprendiendo, iba abrazando y fue desarrollando. Y la iglesia llegó a una época de madurez, que por eso la época de la reforma es tan importante. No es que seamos fanáticos de la reforma, es cuando tú conoces la historia, te das cuenta de la importancia que tuvo ese momento en la historia de la iglesia. No es, va a Martín Lutero clavando la tez. No, espérate. Antes de Lutero hubo teología por todos esos siglos. Pero ahora la iglesia comenzaba a entender y a hacer distinciones. Esto está mal, esto está bien. Y entonces ese niño que iba creciendo aquí no lo hablaba tan perfectamente, pero aquí comenzó a hablar con una madurez al tener la Biblia en su mano, al tener tantas cosas que servían. Por eso es tan importante este tiempo. Así que hoy
Nosotros no miramos hacia atrás simplemente pensando lo que ellos hicieron es perfecto y nadie lo puede perfeccionar. Les acabo de decir, ellos son parte del progreso. Quizás aquí el niño ya no era un niño, sino un adulto pero ahora quizás ya estamos en la época del doctorado de ese mismo adulto. Pero cuando él era todavía no un doctor, él seguía teniendo un entendimiento correcto. ¿Me hago entender? Así que, ¿por qué nuestra confesión de fe? No es porque la verdad nació en 1689. Es porque ese año se confesó públicamente entre iglesias bautistas, esto es lo que creemos que la palabra de Dios dice. ¿Y qué es lo que ellos dijeron? Lo que dijeron los cristianos en el credo de los apóstoles, en el credo niceno, en el credo niceno-constantinoplano, en el credo de Atanasio, en el credo de Calcedonia, en la confesión de Westminster, en la declaración de Salomé. Pero todo eso llevado hasta un punto en el que creemos mucho más correcto, bíblico, sólido, que lo que los hermanos antes lo habían entendido. ¿Me hago entender? Así que no es algo nuevo. Al mismo tiempo hay cosas que fueron mejoradas, pero no es algo nuevo. El fundamento es exactamente el mismo. En la próxima lección vamos a comprobarlo. Vamos a tomar el credo de los apóstoles y vamos a tomar la confesión de fe. Y quiero mostrarles que ustedes puedan leerlo allí, las mismas verdades y las mismas cosas que uno ve en ese credo y en esa confesión. ¿Sí? Así que espero que sea de ayuda. Muy bien. Quiero saber qué hora es. 33. 33, muy bien. Vamos a tomar 5 o 7 minutos de preguntas, porque es importante, si quiero que sepan esto, si no me hacen preguntas yo les voy a hacer, mirándoles a los ojos y señalándolos por su nombre. Mentira, muy temprano para eso. Pero quiero saber si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran tener sobre este tema, alguna duda que les haya surgido durante la clase. Sientan la libertad de que podamos hablar y hacer preguntas ayuda a intercambiar un poco lo que estamos mirando. Una pregunta. Entendí que los presbiterianos hacen uso del credo de Westminster, ¿verdad? La confesión de Westminster. Esa es la confesión presbiteriana. Los bautistas, la de 1689. Correcto. ¿Y los congregacionalistas? La declaración de Saboya. Así se traduce en español, Saboya, con B grande y con Y. Es porque en verdad en inglés es Savoy, pero así es como se ha traducido, Saboya. Y era un palacio en una parte de Londres que se llamaba Savoy. Y es donde ellos hicieron esta reunión. ¿Qué hicieron? Tomaron la confesión de Westminster y la revisaron. Dejaron todo igual. Pero cuando llegaron a las partes de la iglesia, lo cambiaron. Porque ellos dicen que las llaves del reino de los cielos están en las manos de los ancianos solamente. Significa, si hay que expulsar a alguien, los ancianos, los pastores son los que hacen eso. Si hay que disciplinar a alguien, los pastores son los que hacen eso solos. Los congregacionalistas dijeron no, es la iglesia, los miembros y los pastores. Tienen que ser de la mano, cada uno haciendo su rol, haciendo la mano. Los bautistas tomamos el gobierno congregacionalista. En ese sentido nosotros podemos ser llamados congregacionalistas bautistas o bautistas congregacionalistas. No como el grupo congregacionalista, sino una eclesiología congregacionalista. Porque los congregacionalistas seguían bautizando niños por su entendimiento de la teología del pacto. John Owen era congregacionalista. Dicen que hoy Owen es bautista en el cielo. Lo creo, pero dicen que si hubiera vivido un poquito más de tiempo, él murió muy joven, hubiera quizás llegado a la convicción bautista por cómo él veía muchas de las cosas en la doctrina de la iglesia, muy preciso. Es simplemente inconsistente. Si decimos que en el nuevo pacto la obra del Espíritu Santo tiene que estar en los que son miembros del nuevo pacto, ¿cómo hablamos de nuestros hijos si no son cristianos? Entonces era inconsistente. La cena del Señor es para la iglesia, sí, pero los que no son cristianos no pueden tomar la cena. Si tú hiciste bautizar a ese niño y dices que es parte de la iglesia, ¿por qué no le das la cena también? Sí, pero sería lo lógico. No, eso no, porque la cena es solo para los que... El bautismo también. Entonces, ese tipo de inconsistencias prácticas son las que uno ve, no les gusta hablar así a los presbiterianos, pero es la inconsistencia que hay. De hecho, respeto más la inconsistencia de alguien que dice, yo bautizo a niños y también les doy la cena. Y yo diría, está terriblemente mal, pero por lo menos está bien mal. El otro está mal y no sabe. Porque
si tú dices que es parte de la iglesia, ¿por qué no va a participar de la ordenanza? ¿Sí o no? Por eso nosotros solo bautizamos creyentes y solo pueden participar de la cena ¿quiénes? Los creyentes, nadie más, porque ellos son los únicos que son parte del nuevo pacto. Los que tienen la ley en el corazón han sido transformados su corazón de piedra por uno de carne, conocen al Señor y tienen sus pecados perdonados. Jeremías 31. ¿Preguntas? Pastor, ¿qué diferencia hay de estos credos con el sínodo de Dort, ¿no es cierto? Donde ahí se debatieron las 5 doctrinas de la gracia versus el arminianismo. Correcto. Entonces digamos que el sínodo de Dort ya no se conoce todo lo que he mencionado, Nicea, Constantinopla, Calcedonia, se le llaman credos ecuménicos o universales, porque son credos que toda la iglesia cristiana lo ha sostenido. Ahora, nosotros creemos que alguien es cristiano aun cuando sea arminiano, ¿sí o no? Claro. Sí, es que creen que la salvación es una obra de Dios. Pero por eso no se lo pone en esa lista. Pero los cánones de Dort es lo que hace parte de la estructura sólida de lo que llegó a ser la doctrina reformada en la Confesión de Westminster. Entonces los cánones de Dort son muy importantes para nosotros, pero son parte de una historia un poco más definida, vamos a decir así. No universal, sino dentro de las iglesias reformadas se aclaró los puntos con todo lo que implicaba y eso se tomó también para hacer lo que tiene que ver con la Asamblea de Westminster. Es interesante la Asamblea de Westminster, a mí me encanta este tema, por eso no me quiero alargar en esto, pero hubieron dos razones por las que se convocó la Asamblea de Westminster. Escuchen esto. La primera es para reivindicar la iglesia de Inglaterra. Porque la iglesia de Inglaterra llegó a la reforma, escuchen lo que viene en la mano, a la reforma, porque el rey Enrique VIII quería divorciarse de Catalina de Aragón, nieta de los reyes de España, para poder casarse con otra mujer. Y entonces fue al rey y al papa, y el papa le dijo, no te doy el permiso de divorcio. Era porque no habían tenido hijos, ella había sido esposa de su hermano. Entonces él decía, esto es una maldición que está en Levítico. El Papa dice no, pero no porque era espiritual ni cristiano, sino porque la Iglesia Católica de España era uno de los principales sponsors, los que sostenían al catolicismo romano en esos días. No se puede por un asunto político, el rey de Inglaterra dice, entonces rompemos relación con la Iglesia Católica. Él se autoproclama cabeza de la Iglesia en vez del Papa. Y así es como nace la Iglesia Anglicana. Entonces imagínate, se ha dicho en la historia, el anglicanismo al principio era catolicismo romano pero con otra ropa. Era lo mismo. Entonces, tienes una reforma como la de Lutero, tienes una reforma como la de Calvino, Zwinglio, y tienes Inglaterra. Todos miraban a los ingleses como diciendo, es una broma, lo que ustedes tienen no es una reforma, ustedes no entienden la doctrina, eran arminianos, no tenían la fe que los otros países tenían. Entonces se convoca esto en Inglaterra para poder darle este realce y decir, nosotros sí somos reformados, y de hecho tenían que arreglar su veían. Pero en segundo lugar, era para poder formular una declaración universal de la fe reformada. Todo lo que tú tienes antes de Westminster son confesiones en Bélgica, la belga, tienes confesión francesa, tienes confesión en diferentes países, la de Habsburgo, de los luteranos, pero no tienes una confesión universal. Esto es lo que los reformados creemos. Entonces, eso es lo que pretendió ser Westminster, de hecho lo fue. Por eso es tan importante. Trajeron delegados de todos lados, pero especialmente habían eruditos ingleses y escoceses discutiendo las doctrinas. Así que los cánones de Dort sucede en lo que antes era Holanda, los Países Bajos, y esto sucede como una respuesta a lo que Jacobo Arminio o los seguidores de Jacobo Arminio presentaron en contra del calvinismo. Entonces eso simplemente solidificó, aclaró una doctrina que ya era creída, pero por eso forma un documento tan importante. ¿Vale? Muy bien. Pregunta final. Todos estamos claros, hermanos, si lo que estoy diciendo es chino, no importa. Si ustedes se quedan con la idea del progreso, el desarrollo, la iglesia siendo un niño y aprendiendo a entender la riqueza que tenía, ustedes tomaron todo lo que necesitaban tomar de esta clase.
Todo lo demás es cosas que van a ir escuchando y van a ir aprendiendo, pero no importa el nombre, no importa eso ahora, lo importante es, la iglesia no siempre fue como hoy es. Y la iglesia, para llegar a creer lo que hoy creemos, tuvo que ir entendiendo lo que tenía. Acuérdense de Batman. Acuérdense de ese niño huérfano llegando a su casa en la mansión de Bruno Díaz y llegando y diciendo, soy rico pero no lo sé. Y a medida que va creciendo va entendiendo toda la riqueza que tiene. Eso es lo que pasó con la iglesia. O algo parecido, para no ser esa. ¿Sí? Pregunta sobre la parte central de nuestra clase. Muy bien, yo le voy a hacer una pregunta final. ¿Quién me responde? ¿Y por qué es importante entender que la iglesia un día fue un niño que no entendía lo que tenía y que fue desarrollando su entendimiento? ¿Por qué es importante entender eso que yo les explicaba del gran despeñadero e ir avanzando? ¿Por qué para nuestra clase? ¿Por qué es importante? Sí, eso es algo, pero no es lo central, que quiero decir, es bien importante eso, pero no es lo central. ¿De qué año es nuestra confesión de fe? Repitan todos juntos. 1689. En 1689 se inventó el cristianismo. No, retóname fuertísimo. En 1689 se inventó la Trinidad. No. En 1689 recién se descubrió la Biblia. No. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos una confesión de 1689? Muy bien, porque la iglesia ha tenido un proceso de ir entendiendo lo que había recibido. Era rica, pero estaba tratando de entenderlo. Y nuestra confesión, que viene muchos siglos después de todo ese proceso, es algo que toma de todo eso que los cristianos han creído sólidamente. No estoy diciendo todas las posiciones, sino las cosas sólidas de la fe cristiana, la Trinidad, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la palabra, la doctrina reformada, todo eso, y nuestra confesión que está acá bien lejos, la abraza y dice, esto es lo que creemos. Por eso tomar un documento de ese año es tan importante para nosotros, no porque allí comienza todo, sino porque es una manera de hacer una sumatoria de lo que la iglesia ha creído. ¿Me hago entender? Así que, a partir de la próxima lección, vamos a estudiar la Confesión de Fe de Londres, y para eso les voy a pedir a todos que podamos conseguir una copia. Hay unas de papel de Chapel Library que podemos conseguir. Están también las copias físicas, se puede hablar con el hermano Robertito, lo voy a dejar a Lenny encargado de que podamos resolver eso. Si alguien la quiere, la puede tener. Si ya la tienen, perfecto. Si la quieren imprimir, perfecto. Si la quieren tener en su teléfono, perfecto. Lo que quiero es que la tengan a la mano, porque la vamos a utilizar a partir de la próxima lección. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar 4 cosas en la confesión de fe. No se confundan con 4 cosas. 4 que van a ser como 8 o 10 lecciones. Pero 4 cosas donde vamos a ver la confesión de fe como ortodoxa. ¿Qué significa eso? Que tiene las doctrinas básicas del cristianismo. El credo de los apóstoles está vertida allí. Vamos a imaginar que estamos haciendo una receta y entonces tú tomas el credo de los apóstoles y lo pones allí en la olla. Eso está dentro de nuestra confesión de fe. También vamos a ver que es una confesión de fe reformada, y vamos a ver qué es lo que eso significa o qué implica, y lo vamos a ver con los detalles. Vamos a ver que es una confesión de fe congregacionalista en su doctrina de la iglesia, lo que les acabé de explicar, la separación de la iglesia y del Estado, y entender cómo funciona el orden de la iglesia. Pero en cuarto lugar, es una confesión de fe bautista. Bien se ha dicho que eso es lo único bautista que tiene nuestra confesión, es el bautismo de creyentes, nada más. Todo el resto es el cristianismo bíblico. ¿Sí? Así que vamos a mirar estas 4 cosas para que ustedes puedan familiarizarse, porque acuérdense de esto. El día que ustedes vayan a ser recibidos como miembros, si ustedes quieren ser miembros después de todo lo que vamos a estudiar, se les va a preguntar, ¿te sometes a la doctrina que nosotros tenemos como iglesia, que está contenida o resumida en la Confesión de 1689? Y para poder responder sí o no, es bien importante que tu mente esté completamente consciente de qué es lo que eso implica. ¿Ok? Tarea para la semana que viene. Les voy a pedir que le peguen una leída a la confesión de fe. ¿Sí? Y les voy a pedir sus oraciones por algo específico.
El día martes estoy saliendo para Europa, me voy con Nati, vamos a estar en una ordenación pastoral y en algunas cosas de iglesias allá. Entonces, me gustaría que pudiéramos reunirnos por Zoom, eso no importa la distanciación, para que podamos hacer la siguiente pregunta. Quiero que todos ustedes lean la confesión completa y si tienes preguntas, me las subrayes. Y diga, pastor, ¿qué significa esa frase allí? ¿Qué significa esa palabra allí? Para que me tomen la lección a ver si yo estoy bien con eso, pero para que pueda ser aclarado por medio de una lectura todo lo que hay. ¿Ok? Así que les animo a que puedan conseguir esa copia hoy o en estos días. Hablen conmigo, vamos a copiar en el grupo de WhatsApp la copia que tenemos de legado digital para que todos la tengan, pero es bien importante que todos podamos cumplir con esta lección. El próximo domingo nuestro hermano, el hermano de Lina estará. Hermano. Está hermano. Y con permiso, no, me hicieron trampa esta gente. Muy bien, vamos a resolver la semana que viene, tenemos lección. La siguiente semana con el hermano Denis y Dios mediante yo estoy para la tercera semana para poder continuar. ¿Ok? Así que ánimo con eso, ánimo con este proceso. No quiero que nos perdamos en las ramas, quiero que veamos el bosque completo. Pero quiero animarles a que lo que estamos haciendo, aunque uno diga, estoy escuchando un montón de cosas, no sé si entiendo todo lo que estoy escuchando, pero lo que quiero animarte es, a medida que lo vayamos escuchando, ya vas a decir, eso ya no es nuevo, ya lo escuché, ya lo medité. Ahora lo aprendí. Después de 5 veces de escucharlo, lo aprendí. A mí me pasa así muchas veces. Así que no se desanimen, no se bajoneen con el proceso, que el Señor nos ayude con eso. ¿Ok? Hoy los espero a todos los que puedan. Sería un privilegio para nosotros recibirles a las 6 de la tarde en casa. Les prometo un cafecito y tener un tiempo para poder hablar. Quizás hoy mismo en la tarde podríamos arrancar con esta primera revisión de la confesión, mirando la parte ortodoxa, para comenzar a mirar con detalle algunas cosas que pudieran ser de ayuda. Vamos a grabar la clase si alguien no puede ir, pero por la comunión y para poder pasar un buen tiempo juntos, tenemos que poder hacer todo para poder estar con nosotros. ¿Ok? La reunión por Zoom, pastor, ¿cuándo quedó? La reunión por Zoom todavía, hoy en la tarde podemos organizar, pero nos vemos hoy a las 6 con todos los que puedan. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a terminar aquí nuestra lección. Amado Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por esta lección. Te pido que nos ayudes a seguir avanzando y creciendo para tu gloria. Señor, gracias por mis hermanos, anima sus corazones y que lo que estamos aprendiendo sirva para instrucción de sus almas, para claridad, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.